Bien, em, comentando un poco, se puede ver, ¿no? Mi pantalla, ¿se puede ver? Ya, perfecto. No olviden que a los que están interesados en lo de producción de artículos, escríbanme para planificarlo mejor con el doctor Giancarlo, para planificar las fechas. Bueno, excelente. Vamos entonces el día de hoy vamos a desarrollar una, podríamos decir que es una especie de taller también, un taller gratuito, que es Análisis Textual 2. Bueno, así lo hemos titulado con el doctor Giancarlo García Guadalupe, ¿de acuerdo? Y nos vamos a centrar también, al igual que el día de ayer, en la idea principal, en ideas secundarias, también algunas ideas terciarias, de ser el caso. Y en esta ocasión, vamos a hablar sobre las estrategias de ejemplificación, autoridad, analogía y contraargumentación. Son cuatro estrategias que vamos a tener la oportunidad de poder conversar sobre ellas. Vamos a poder discutir también estas estrategias y vamos a ver algunos ejemplos concretos, o vamos a ver un ejemplo concreto en realidad. Si nos alcanza tiempo, podríamos ver otro ejemplo, podríamos hacer el análisis también. Pero vamos a hacer un análisis de un ejemplo concreto que probablemente habíamos ya visto en alguna oportunidad, ¿no? Bueno, recordar siempre que esta es una charla gratuita, ¿no es cierto?, por iniciativa del maestro Giancarlo García Guadalupe, que siempre pensando en ustedes que suelen inscribirse en los cursos que él dicta, se contacta conmigo y me dice, mira, estoy pensando hacer estas charlas gratuitas, ¿no? ¿Qué te parece? Y entonces lo vemos por conveniente, ¿no? Bien, em, antes de empezar, quisiera saber quiénes no han estado presentes el día de ayer para tenerlo en cuenta de repente. Tenerlo en cuenta en el sentido de repente para no pasar por alto algunos conceptos que pueden ser importantes. De repente por el chat pueden indicarme quiénes no han estado presentes para detenerme quizás en algún aspecto, en algún punto, ¿no? Es muy importante, ¿no? Bien, la maestra María dice que no, Lícida también, Minda tampoco. Eh, Minda, estimada Minda, eh, tú eres Narvit, ¿no, Minda? ¿O me equivoco? Buenas noches, profesor. Sí, Ah, ok, ya, sí, está bien, bien. Bueno, le estaba consultando, ya, además de los cursos, también ofrezco asesorías en tesis, ¿no? Por eso está un poco confundido con algunos nombres. Ya. Entonces vemos que hay varios que no han estado presentes. Si alguien más no ha estado, escríbamelo para detenerme y no pasar esta charla tan rápido. ¿Ya? Entonces, está María, Lícida, Minda, Ruth, Auristela, Shair Vega, Marleni, Justina. ¿Nadie más? Tendría entonces que todos los demás. Ah, ya. Luana tampoco estuvo presente, ¿no? Bueno. Pues vamos a repasar con ellos y en general con los demás algunos conceptos importantes. Si no entienden algo, por favor háganmelo saber. El propósito de esta charla gratuita es que todos podamos aprender, llevarnos algo nuevo, ¿no? Y que podamos también conversar, ¿no? Es importante conversar, sobre todo nosotros que somos del área de comunicación, y siempre es bueno tener estos espacios, ¿no? Para poder conversar, poder discutir, debatir, ¿no?
Tratemos de aprovechar entonces que es un espacio libre, ¿no? Libre de dinero, es decir. Bueno, eh, recordar entonces que porque vamos a analizar estas estrategias, fíjense, estas estrategias de ejemplificación, autoridad, analogía y contraargumentación, que hace algunas semanas atrás vimos el ensayo argumentativo, pero no tocamos mucho o no fuimos en profundidad con esas estrategias. O sea, no nos hemos detenido. Ahora las vamos a ver en el marco de lo que es un ensayo argumentativo. Pues recordar que cuando hablamos de un ensayo argumentativo, estamos hablando de un género discursivo. Y recordar también que es preferible la etiqueta ensayo argumentativo que texto argumentativo. Probablemente ustedes conocen, o lo que vamos a ver lo conocen como texto argumentativo. Y yo creo que es mejor la etiqueta de ensayo argumentativo, porque texto argumentativo, hablar de texto argumentativo me parece que es un término impreciso. Creo que es un término bastante ambiguo. Claro, cuando uno habla de texto argumentativo, estás hablando de un texto que tiene un título, una introducción, un desarrollo, un cierre y probablemente sus referencias bibliográficas. Sin embargo, hablar de texto argumentativo supone hablar de varios géneros discursivos, indicábamos el día de ayer. Una tesis, por ejemplo, cuando tú escribes una tesis, que es un género discursivo, es también un texto argumentativo. O sea, la tesis es un texto argumentativo, ya sea una tesis de pregrado o una tesis de posgrado, porque hay una defensa, hay una sustentación allí de algún planteamiento que tú quieres hacer en el marco de la graduación de tus estudios. No solo la tesis es un texto argumentativo. Por ejemplo, un artículo científico es también otra clase de texto argumentativo. Una reseña también es un texto argumentativo. Un libro es también un ejemplo de texto argumentativo. Por esa razón, eh, yo evitaría usar el término o la etiqueta texto argumentativo, porque es un término bastante amplio, ¿no? Yo creo que cuando les enseñamos a escribir académicamente a nuestros estudiantes, cuando los involucramos en la escritura, pienso que es mejor abordar este aprendizaje a partir de géneros discursivos precisos. Por géneros discursivos entendemos clases particulares o precisas de determinados textos. Si hablamos de géneros discursivos, estamos hablando de tesis, es un tipo de género discursivo, ¿no? El ensayo, que puede ser expositivo, argumentativo, el artículo científico, la reseña, la carta al editor, un libro. Entonces, yo creo que cuando les enseñemos o hagamos el ejercicio de escritura con los estudiantes en colegio, habría que pensar en un género discursivo, ¿no? Por ejemplo, ya todo este año vamos a trabajar en el curso de religión, Se me ocurre, ¿no? En el curso de religión vamos a trabajar este género discursivo. Puede ser un ensayo, ¿no? Puede ser una reseña. Yo sugiero, colegas, que cuando se trabaje escritura, se piense en géneros discursivos, de acuerdo al nivel de nuestros estudiantes, y no en estos de... Porque así como se habla de texto argumentativo, también se habla de texto narrativo, ¿no? ¿No es cierto? Yo creo que es mejor abordar, pues, texto narrativo, una novela es un texto narrativo, por ejemplo, ¿no? Un texto narrativo puede ser, o sea, es mejor, pienso, abordar la tipología textual, que es lo que está diciendo Boris aquí. Yo creo que la tipología textual, o sea, los tipos de textos, es mejor abordarlos por géneros discursivos. Bueno, dicho esto, cuando, porque ahora vamos a trabajar en ensayo argumentativo, entonces, cuando hablamos de un ensayo argumentativo, estamos hablando de un género discursivo y particularmente estamos hablando de un género
implica defender una tesis, ¿no? Como lo indicábamos el día de ayer, domingo. Para elaborar un ensayo, tenemos que tener un problema, no un problema de investigación, no una pregunta, una polémica, alguna controversia. Y a partir de esa controversia, poder defender alguna idea, algún planteamiento que en términos más técnicos recibe el nombre de tesis. En nuestro entorno hay diversas controversias, ¿cierto? O sea, nosotros en realidad podríamos hacer un ensayo argumentativo partiendo de diversas polémicas. Por ejemplo, ¿creen ustedes que es necesario, mandatorio, es decir, obligatorio que los estudiantes usen uniforme? Ese es un tema polémico porque algunos van a sostener que, bueno, sí, ¿no? El uniforme tiene un sentido, ¿no? Detrás del uso del uniforme hay una lógica, hay un argumento, hay una razón de ser. Claro, otros van a decir, sí, puede ser que sí, pero en realidad no le veo el aspecto positivo, digamos, no beneficioso. Claro, alguien va a decir identidad, como María, por ejemplo, ¿no? Pero la identidad no solamente ocurre a través, o sea, bueno, o sea, la identidad puede ocurrir a través del uniforme, pero podríamos también cuestionar es, el hecho de asociar la identidad exclusivamente al uniforme, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Muchos de nosotros nos identificamos con nuestro país, pero no usamos uniforme. Yo me identifico bastante bien con el lugar en el cual vivo, pero no usamos un uniforme en este lugar. Es probable que la identidad esté asociada al uniforme, ¿no? Pero no creo que sea algo exclusivo. Lo cuestiono un momento para poder entender que podríamos hacer un ensayo argumentativo sobre si es realmente necesario usar uniforme en el colegio. Si es realmente necesario como ejemplo para nuestros estudiantes, ¿no? De repente eh, queremos explicarles porque queremos que ellos desarrollen un ensayo argumentativo. Podemos hacer un ensayo cuyo tema gire sobre la necesidad del, del uniforme de colegio, ¿no? De repente. Entonces, para entender un poco el ensayo argumentativo, para hacer un ensayo o para elaborarlo, hay que tener en cuenta siempre una polémica y con ello una tesis, planteamiento, una idea. ¿Estamos de acuerdo, no, colegas? ¿Sí? ¿Me dejo entender hasta aquí? Con aquellos, sobre todo con aquellos que no han estado el día de ayer. ¿Estamos de acuerdo? Claro, muy bien. Como dice el profesor Boris, yo estoy totalmente de acuerdo con el maestro Boris. Dice, seguramente habrá posiciones a favor y en contra, ¿no? Lo importante es las razones para defender la idea. Claro, eso es verdad. De hecho, eso es lo que aspiramos en nuestros estudiantes, ¿no? Que ellos tengan la capacidad de poder asumir una posición, es decir, que tengan la potestad de poder expresar una idea y puedan, por supuesto, defenderla, ¿no? O sea, es lo ideal en nuestros estudiantes, ¿no? Que desarrollen esa competencia escrita, el idioma, ¿no? Bueno, esta es una definición entonces de ensayo argumentativo. Por aquí tenemos otra para recordar un poco con aquellos que no han estado presentes. Y eso es lo que conversábamos también hace un momento, ¿no? Todo ensayo surge del planteamiento de un problema. Estamos todos de acuerdo, ¿no? No es posible hacer un ensayo sin que eh, no tengamos un problema, ¿no? Debe haber un problema necesariamente. Debemos de descubrir necesariamente un problema, una polémica, ¿no?
como dice la maestra Elena, que los estudiantes puedan argumentar y puedan defender su postura. Claro. Ahora, algo que yo quisiera añadir y que no he mencionado el día de ayer es que para hacer un ensayo argumentativo, eh, desde un punto de vista académico, disciplinar, formal, ¿no? No basta que haya un problema, una polémica. Es decir, la controversia por sí misma no es suficiente. O en todo caso, la controversia tiene que estar situada de, de manera que sea una controversia seria, ¿no? Una controversia no puede ser, eh, por ejemplo, ¿qué es mejor comer los días lunes? ¿Lentejas o arroz chaufa? Claro, eso es una pregunta que implica una disyuntiva, ¿no? Entre o bien comer los lunes lentejas o bien comer arroz chaufa. Podría, entre comillas, podría ser una polémica y podríamos hacer que alguien escriba un ensayo argumentativo, argumentando por qué es mejor, por qué le gusta comer mejor los lunes lentejas que arroz chaufa, ¿no? Pero aquí venía esta otra nota sobre que el ensayo argumentativo, o sea, la polémica que nosotros formulemos para poder elaborar un ensayo, tiene que ser una polémica seria, ¿no? Una polémica que pueda abordarse de manera correcta, adecuada, formal, ¿no? Estamos todos de acuerdo, ¿no, maestros? ¿Sí? ¿Estamos todos de acuerdo? Sí, maestro. Perfecto. Muy bien. Claro. Como dice María, dice la lenteja, los lunes no son creencias no científicas. O yo no sé, dicho sea de paso, los lunes creo que son de lentejas, ¿no, profesores? Creo que generalmente los lunes, ¿no? ¿O no? Ahora, ¿alguien sabe por qué? Yo no sé, ¿no? Pero bueno, conversando un poco, ¿no? Eh, para tener dinero. Ah, mira, la primera vez que escucho algo parecido. Quizás profesora María de repente puede activar su audio para comentarnos un poco, pues la idea es poder conversar un poquito más, ¿no? ¿Cómo es eso que los días lunes se debe almorzar lentejas por un... O sea, que claro, existe una creencia, pero lo del dinero me llamó la atención, es la primera vez que escucho que es como una cábala, almorzar lentejas los lunes por un tema monetario. Bueno, si es así, voy a, pues, ya, hoy es muy tarde, ¿no? Porque el día de hoy yo ya he almorzado algo diferente, pero si es una cábala, voy a pegarme entonces a esa creencia, ¿no? Porque el profesor Boris dice aquí, por el valor nutricional de las lentejas, podría ser, claro, puede ser un argumento, ¿no? Bueno, lo que estábamos tratando de conversar es que los temas, claro, los temas tienen que ser serios, ¿no? O sea, serios en el sentido, o las polémicas deben ser serias, en ese sentido, ¿no? Serias, académicas. Bien, entonces recordando un poco, habíamos visto esto, ¿no? Que la estructura de un ensayo argumentativo tiene un título, ¿no es cierto? Tiene una introducción, hay un desarrollo, hay un cierre, finalmente hay una sección de referencias. Habíamos visto eso. Habíamos visto que la introducción, que es un apartado que forma parte del ensayo argumentativo, se introduce a partir de un solo párrafo. La introducción se introduce a partir de un solo párrafo. Luego habíamos visto que el desarrollo puede tener un párrafo o puede tener más de uno. Depende de las personas depende de cómo las personas decidan, ¿no? Cómo ellos o ellas decidan estructurar su ensayo argumentativo.
De repente quieren hacer un desarrollo de 3 párrafos o quieren hacer un desarrollo de un solo párrafo. Esto también depende cómo lo manejemos en el aula. O sea, si yo, de repente, si yo estoy enseñando a mis estudiantes, quiero enseñarles el ensayo argumentativo porque, digamos, quiero que ellos desarrollen, es decir, que ellos, como parte del curso, me hagan un ensayo argumentativo. Entonces, de repente, mi primer ejemplo puede ser un ejemplo sencillo, ¿no? Un ejemplo de ensayo argumentativo de solamente 3 párrafos. Un párrafo de introducción, un párrafo de desarrollo y un párrafo de cierre, o sea, 3 párrafos, más las referencias. Creo que para un primer ejemplo puede ser posible. Ahora, de repente luego yo puedo mostrarles ya un ejemplo más elaborado, porque si los estudiantes van a desarrollar en grupo, yo voy a hacer que ellos elaboren este ensayo de forma grupal. Entonces, eh, puedo desarrollar un ejemplo de 5 párrafos, uno de introducción, 3 de desarrollo y uno de cierre. Bien, ¿estamos de acuerdo, no, colegas? ¿Sí? Sobre todo con aquellos que no han estado presentes, o en general con todos, estamos haciendo una especie de repaso. Igual pueden activar su micro también si tuvieran hasta aquí alguna duda. Bien, entonces seguimos. Esto es lo que habíamos visto, ¿no es cierto? La introducción, a su vez, o sea, la introducción, tiene también una estructura. Tenemos aquí 4 elementos: el contexto, la polémica, la tesis y la anticipación. Creo que esto ya es bastante conocido por nosotros. Algunos al contexto le denominan contextualización, pero son 4 elementos que deberían estar presentes en la introducción. El contexto, como lo comentamos, puede ser introducido a partir de una oración, pueden ser dos, tres. En general, toda la introducción debe ser introducida apelando a un solo párrafo. Es decir, esto que ustedes están viendo en este momento es un párrafo. Ahora, ese párrafo tiene que tener estos 4 elementos: contexto, polémica, tesis y anticipación. Como les decía, el contexto, como parte del párrafo, puede ser introducido por una, dos o más oraciones. Eso va a depender de ustedes, ¿no? Si ustedes eh, ven la necesidad, en el marco de su ejemplo para los estudiantes, hacer un contexto un poco más elaborado, pueden colocar más de una oración. La polémica, que es el desacuerdo, ¿no? Es la controversia. La pregunta puede ser también, puede ser introducida también a partir de una oración o dos. La tesis, sugiero, es el planteamiento, es lo que tú quieres defender en tu ensayo argumentativo, puede ser introducida a partir de una única oración. Luego viene, claro, la anticipación, ¿no? Es aquella oración, o puede estar también, formar parte de una sola oración donde tienes tesis y anticipación. Ahora vamos a ver un ejemplo. Pero entonces la anticipación es aquella parte que anuncia, digamos, los párrafos de desarrollo. ¿Estamos de acuerdo, no, maestros? Estamos haciendo un repaso. ¿Está bien? ¿Sí? Sí, Sí, maestro. Muy bien. Si hubiera alguna duda, igual pueden ustedes comentar también. Claro, el maestro Boris aquí dice, ¿puede compartir el material? Sí, 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 creo que ahí hay que conversarlo con el doctor Giancarlo, que es quien está subiendo. Recordarán ustedes que las clases, perdón, las charlas están grabadas, ¿no? Entonces él está subiendo
las charlas las está subiendo, ¿no? A su canal, ¿no? A sus redes sociales. Igual, si tuvieran alguna duda, me pueden escribir también. Bien, ese ejemplo ya lo habíamos visto, solo lo estamos recordando. Em, Quiero enfocarme porque ahora vamos a hacer el análisis textual de un ejemplo que probablemente ya habíamos visto, pero es importante, lo vamos a ver con más detalle. El desarrollo tiene esta estructura, idealmente, bueno, siempre va a haber una idea principal, ¿de acuerdo? En la idea principal nosotros vamos a tener, este es un ejemplo de párrafo de desarrollo, o sea, es un ejemplo estructural de párrafo de desarrollo. Y en tanto estamos viendo la estructura de un párrafo de desarrollo, tenemos una idea principal y en la idea principal ustedes tienen que tomar en cuenta que hay dos elementos, la tesis y el argumento. Ahora vamos a ver el ejemplo. También hay ideas secundarias, son aquellas ideas que se introducen mediante oraciones y que apoyan a la idea principal. Hay ideas terciarias que apoyan a las ideas secundarias y luego hay una idea de cierre. Le estamos denominando de esa forma idea de cierre, que es otra idea secundaria, pero es una idea de cierre. Recuerdo que es la idea que sintetiza el párrafo de desarrollo. Pues si lo queremos ver de una forma más esquemática, vamos a decir lo siguiente, ¿no? El desarrollo tiene una idea principal que se introduce a través de una oración que contiene estos dos elementos, tesis y argumento. Esta idea principal es apoyada por ideas secundarias, pueden ser dos, pueden ser más, y eventualmente estas ideas secundarias se pueden todavía desarrollar un poco más en ideas terciarias. Y claro, luego tienen una idea de cierre. Esto es para verlo de forma un poquito más esquemática. ¿Está bien? ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo, colegas? De acuerdo, profesor. Sí, profesor. Perfecto. Creo que la profesora Elena viene participando activamente en todas las charlas. Permítame, profesora, conversar con el colega Giancarlo para que usted acceda gratuitamente en enero a un curso, dada su intervención sistemática, permanente y siempre bienvenida, ¿no? Voy a anotar aquí el nombre, Elena, Elena Contreras, ¿no, maestra? Sí, profesor, Elena Contreras. Perfecto, permítame hacerle la indicación al maestro Giancarlo, ¿no? Ya que usted siempre participa. Bueno, entonces, estamos recordando, aquí hay un ejemplo en esta PPT, que ya lo habíamos explicado, pero eh, yo quiero mostrarles que el cierre tiene esta estructura. Se recoge la idea principal, claro, hay un conector de cierre, y se recoge la idea principal en tanto se reafirma la tesis. Luego hay una idea secundaria o ideas secundarias que son las menciones o la mención o la síntesis del argumento. Opcionalmente podemos tener ideas terciarias y finalmente hay un comentario reflexivo. Vamos a hacer el análisis con mucho más detalle de un ejemplo. Ya vamos a poner en práctica esto mediante un ejemplo. Estoy dejando de compartir para compartir el documento en Word.
A ver, deme un minuto para poder abrir el archivo y compartirlo. Bien, colegas, no sé si se puede ver. ¿Se puede ver? Sí, profesor. Excelente. Vamos entonces a empezar a explicar el tema. Ya. Bien. Ese es un ejemplo que habíamos analizado hace algunas semanas, pero vamos a analizarlo con un poquito más de detalle. ¿Ya? Lo primero que vamos a hacer es, vamos a analizar vamos a hacer dos cosas con ese texto. Primero vamos a analizar la estructura global, o sea, vamos a hacer un análisis textual sobre la estructura global que presenta este ensayo. Por ejemplo, vamos a analizar la introducción, cuáles son los elementos que están presentes en la introducción, luego vamos a analizar los párrafos de desarrollo y luego el párrafo de cierre. Vamos a hacer eso en principio y luego vamos a analizar las estrategias. Por ejemplo, la estrategia de ejemplificación, autoridad, analogía y contraargumentación, que son estrategias argumentativas para elaborar un ensayo, particularmente para elaborar el cuerpo o el contenido. Pero vamos a empezar eh, indicando cuál es el título de este texto, que es el género musical del reggaetón, la fábula del sexismo en el género urbano. Como ya les había contado en alguna oportunidad, em, bueno, no sé si recordarán ustedes, pero en todo caso vamos como que preguntándonos nosotros mismos. ¿Alguno de ustedes qué es lo que piensan acerca del reggaetón, por ejemplo? ¿Qué les parece el reggaetón, este género musical urbano? Para familiarizarnos un poco con el ensayo. ¿Qué les parece? ¿Lo escuchan? ¿No lo escuchan? ¿Les gusta? ¿No les gusta? ¿Les disgusta? ¿Qué percepción tienen sobre este género musical? ¿O qué ideas? Profesor, buenas noches. ¿Puedo hablar un momentito? Por supuesto, colega. Adelante. Ya, Todos pueden activar su micro. gracias. Adelante.
Soy la profesora María Esther, solo que he cambiado de lacto porque no se podía activar mi audio. Buenas noches, colegas, todos los presentes. Con respecto a lo que nos está mostrando acá, lo que es la música reggaetón, le puedo decir que no, particularmente y personalmente, no tengo mucho conocimiento de ello. Lo único que sé es que es una música de los jóvenes, muy actual, a los chicos, nuestros estudiantes les encanta, les gusta, pero les soy sincera que a profundidad no sé mucho de esa música. Solo sé que algunas palabras creo que son un poquito, no sé, para nuestro, bueno, no sé, algunas palabras que creo que salen un poquito de lo que podría ser culto, ¿no? En algunos casos, pero solamente le puedo decir que es música actual de los chicos que les encanta y lo bailan. Claro, muy bien, colega, muy bien, excelente. ¿Qué dicen los demás? ¿De repente tienen la misma percepción sobre los términos o las palabras que se emplean? Profesor, ¿puedo? Adelante. Sí, por supuesto, maestra. Saludos para todos los colegas que participan acá. Bueno, justamente he estado yo en un texto sobre la música y hemos hecho una encuesta, ¿no? Con las estudiantes. Y la mayor parte de ellas han dado el que se llama la alternativa reggaetón. Entonces, después que hemos hecho todo esto, quería que me comente por qué han elegido. Y ella me comenta, dice, porque me dijeron, a la vanguardia, me dijeron ellas, ¿no? Le digo, pero yo no le entiendo, le digo esas letras que dicen, profesora, es que ahí dice la persona lo que siente, ¿no? Ya que no lo puede decir libremente, o sea, decirle, ¿no? Las cosas que uno tiene, no lo puede decir a la jovencita. Entonces, mediante las canciones dice, lo manifiesta su sentir que él tiene. No, pero ahí habla sobre sexo, droga, le digo sexo, drogas. Me dice, profesor, también habla conquista, me dice cómo debe conquistar y los movimientos que tiene, ¿no? Y eso nos encanta. Bueno, le digo, a ustedes les encanta, bien por ustedes, pero hay que también analizar lo que dice en sus versos, porque hay versos también ahí, ¿no? El sentir que ellos tienen. Entonces, ¿qué le podemos decir a los jóvenes si eso le encanta, ¿no? A las señoritas, esa música, y nosotros como docentes somos, como dice, chapa a la antigua, ¿no? Que somos de música clásica, bueno, ¿no? Pero hay que respetar sus decisiones de ellos y sobre todo esto, sus canciones que son de reggaetón. Yo sé que muchos colegas no están de acuerdo, pues no, pero como dicen, como somos docentes, tenemos que estar a los que les gusta a los jóvenes, pues, ¿no? Y quizás por ahí podemos ser que ellas también hagan su reggaetón mediante la comprensión lectora. Bueno, esa es mi parte. Gracias, profesor. Claro. Sí, bueno, es una música eh, que ha pegado bastante en los jóvenes, ¿no? Totalmente de acuerdo. Estamos conversando un poco para poder introducir el tema. Quizás, excelente maestra. Pueden activar los demás su micro también. ¿Alguno, de repente, algún colega, alguna colega más quisiera compartir algo más? Maestro, buenas noches, colegas. Al respecto, mire, yo soy docente de educación primaria en una provincia de Huancavelica. No me gusta la música, la he escuchado algunas veces cuando hago actividades así en la radio, las prende y uno analiza lo que trae consigo en las letras de esta música. Pero como ya decían, nuestros chicos se identifican. ¿Por qué? Porque de momento es algo con la forma como ellos también se tratan. Si alguna vez entre estudiantes hemos podido ver así sutilmente o discretamente la forma como se comunican de esa forma.
que para muchos de nosotros es grosero, no va de acuerdo a cómo hemos sido criados. Los chicos en casa tienen un patrón cultural distinto, pero al escuchar la música y se identifican y bailan, la cantan, como que hace ver que los chicos están mm, enfrentados a estos dos tipos de educación, porque nuestros medios, como es la música, también educa. Y creo ahí debemos entrar a tallar los padres y nosotros como educadores para hacerles ver los pros y los contras de esta música, pero también hay reggaetones que tienen buenas enseñanzas, sí lo he escuchado también. Eso sería mi aporte, maestro. Gracias. Gracias a todos. Claro, gracias, maestra. Bueno, sí, estamos totalmente de acuerdo, ¿no? Estábamos conversando un poco sobre esto porque el ejemplo que les voy a mostrar, que, bueno, hace unas semanas atrás lo mostré, pero no lo analizamos con tanto detalle como lo vamos a analizar ahora. El ejemplo de ensayo argumentativo, que, bueno, ahorita he dejado de compartir, eh, tiene que ver con la percepción que las personas tienen sobre este género musical urbano, es decir, sobre el reggaetón, ¿no? Entonces, para contextualizar un poquito más, voy a compartir la pantalla, ¿no? Nuevamente, pero en este caso voy a compartir el YouTube. ¿Se me escucha? ¿Sí? Estoy desde otro audio. Hola, hola, ¿sí? Sí, Sí se maestro. escucha. Perfecto. Bien, por ejemplo, aquí estoy compartiendo una canción. Bueno, hay varias canciones en realidad, ¿no? Es una canción un poco antigua, ¿no? Pero así como estas, hay también canciones más actuales que van en la misma línea. Y para contarles un poco también por qué hemos decidido con el doctor Giancarlo hacer este ejemplo sobre el género musical urbano, ¿no? Un ensayo argumentativo sobre ese tema. Porque cuando uno escucha canciones de ese tipo, no sé si... voy a reproducir, a ver. Si yo te digo, ¿quieres chuculú? Pero quiero fuerte, quiero escucharlo fuerte para cantarlo, para cantarlo. Si yo te digo, ¿quieres chuculú? Toma chuculú. ¿Cómo lo canta ahí, cabrón? ¿Quieres chuculú? ¿Quieres chuculú? Toma, tome chuculú. ¿Quieres chuculú? Bueno, eso es reggaetón, ¿no? Lo que estoy compartiendo ahorita, ¿no? Sí, ¿no? Sí, profesor. Bien, entonces, cuando decidimos hacer este ejemplo con el doctor Giancarlo, bueno, ya yo, el ejemplo que hemos hecho con él, bueno, detrás de ese ejemplo hay un artículo científico que publiqué hace algunos años, que creo que ya lo mostré. Em, y bueno, lo que ocurre es que algo que a mí siempre me ha llamado la atención es que conversando con muchas personas, con muchos colegas, cuando conversábamos acerca de música, una colega en particular cuando hablábamos de reggaetón y yo le decía el reggaetón es cultura, esta colega, que usualmente publico con ella artículos científicos, esta colega me comentaba y me decía que cómo el reggaetón puede ser cultura, ¿no? Entonces ella tenía una percepción bastante negativa sobre este género musical urbano y entonces en realidad a ella le parecía que el reggaetón en realidad era de todo menos algo cultural, algo valioso, ¿no? Cuando conversábamos, ella aludía pues que en este género musical había sexismo, había machismo, relaciones de poder, había representaciones negativas o imágenes negativas sobre la mujer y sobre el rol que la mujer tiene en general en la sociedad, a diferencia del hombre, ¿no? Entonces, según esta amiga, todas estas características, sexismo, machismo, relaciones de poder, representaciones negativas, homórficas de la mujer, etcétera, eran características inherentes de este género musical urbano. O sea, según ella, todo esto, todos estos rasgos estaban en el corazón de esta música, o eran propias, particulares, exclusivas, digamos, de
de este género musical urbano. Entonces, algo que a mí me llamó profundamente la atención es que cuando empecé a conversar, ya no con esta colega, sino en general con otras colegas, me percaté también de lo mismo, ¿no? Básicamente todos asumían que el sexismo, el machismo y las relaciones de poder eran características propias, inherentes, muy particulares de esta música, ¿no? O sea, que eran muy, muy de la música. Y bueno, a mí me llamó la atención porque yo siempre, desde siempre, he escuchado este género musical urbano, al igual que otros géneros musicales también, y además es un género que me gusta, y me llamó la atención en principio como usuario, y en segundo lugar me llamó la atención como lingüista, porque, bueno, mi objeto de estudio es el lenguaje, y el discurso musical representa también parte digamos, de mi objeto de estudio, ¿no? Y entonces, yo hice este artículo. Puede ver el Google. Sí se observa, profesor. Es un artículo del 2020 que ahorita está cargando. Entonces yo, a raíz de todas estas conversaciones, publiqué ese trabajo. Bueno, en medio de una serie de publicaciones que he hecho, publiqué ese trabajo. La imagen de la mujer en el género musical del reggaetón, discurso, cognición y representación. Entonces, yo publiqué ese trabajo porque me percaté que no solamente era un tema de oralidad, o sea, no solamente las personas con las cuales tú hablabas pensaban esto acerca del reggaetón, sino que cuando tú revisabas literatura científica, encontrabas que los investigadores que analizaron el discurso, la letra de este tipo de música, llegaban también a la conclusión de que el machismo era un rasgo inherente. El machismo, el sexismo. Y entonces, yo hice este artículo de investigación, que se puede descargar aquí, un artículo científico, lo hice con el propósito de rebatir, de rebatir, de cuestionar que en realidad estas características, sexismo, machismo y todo tipo de relación de poder, no son características inherentes del reggaetón. O sea, hice un artículo científico para probar o para reunir evidencia desde la ciencia, particularmente desde la ciencia lingüística, para cuestionar que no es algo inherente al género musical urbano, ¿no? Entonces, como hice este artículo, luego em, el ejemplo que ahora les vamos a mostrar sobre el ensayo argumentativo tiene que ver con eso. Entonces, ahora les muestro el ejemplo para llevar a cabo el análisis. Estoy compartiendo de nuevo. Ese ejemplo que probablemente se ve el documento en Word, que es lo que estoy proyectando ahora, ¿me confirman? Sí, profesor, sí se ve. Excelente. Este ejemplo de ensayo argumentativo no es sino más que una especie de resumen, entre comillas, o sea, se ha elaborado, lo elaboramos con el doctor Giancarlo, a partir del artículo que publiqué en el 2020, ¿no? Entonces, y en el artículo, como les indicábamos, o como indicaba, se cuestiona, ¿no? Entonces, vamos a leer este ensayo para entender un poco más, ¿no? El mismo título ya es más o menos orientador, ¿no? Dice el género musical del reggaetón, la fábula del sexismo en el género urbano, ¿no? O sea, la fábula es un cuento, es como si el sexismo fuera una ficción en este género musical urbano, ¿no? Entonces vamos a leer la introducción
con el propósito de analizar los elementos. ¿Cuáles serán los elementos que deben estar presentes en la introducción de un ensayo? A ver, ¿quién los escribe? Profesor, ¿puedo leerlo? Sí, pero antes de leerlo, vamos a escribir ahí en el chat cualquier voluntario que indique cuáles eran los elementos de la introducción de un ensayo. Ya, muy bien, la colega dice polémica, solamente polémica, contexto. ¿Qué más? La tesis. ¿Qué más? Ya, como dice Boris, como dicen todos, ¿no? Contextualización, polémica, tesis y anticipación. En ese orden, ¿no? Como Gerson también lo indica y en general todos ustedes, ¿no? Janet, Marianela, Isabel, Janet, etcétera, ¿no? Contexto, polémica, tesis y anticipación. Ahora sí vamos a leer este párrafo. Colega, voluntaria, creo que alguien quiso leer. Bien, profesor. Dice, Adelante. perdón, sí, el género musical del reggaetón ha persistido a lo largo del tiempo y en diferentes espacios geográficos. Desde el popular cantante Ramón Luis Ayala Rodríguez en Puerto Rico, Daddy Yankee, hasta el actual artista José Álvaro Osorio Balbín en Colombia, o Rosalía Vila en España, la Rosalía. La música en cuestión ha roto ciertamente fronteras y se ha constituido en un fenómeno socialmente activo o presente en el mundo entero. Este género musical, sin embargo, no ha estado exento de crítica y se ha visto como cierta forma de discriminación. Más exactamente, se le ha acusado como un tipo de música que transmite exclusivamente estereotipos sociales basados en diferencias de género o de sexo. Entre estos estereotipos se ha propuesto principalmente que la mujer es representada como una cosa en el discurso de la música urbana. En este texto partimos de la siguiente polémica. ¿Es realmente sexista el género musical de reggaetón? Particularmente pensamos que no, totalmente. En adelante, nuestra posición se sostiene a partir de tres aspectos: la consideración de otros géneros musicales, el papel agentivo de la mujer y el contenido del género musical en cuestión. Bien, gracias, colega. Excelente, maestra. Entonces vamos a analizar, en este caso, vamos a tratar de hacerlo un poquito rápido. Voy a destacar en amarillo el contexto. ¿Hasta dónde me indican que puede ser el contexto? Solamente el contexto. ¿Estará bien ahí? ¿Abarca una oración o abarca más oraciones? ¿Sigo o me quedo ahí en el contexto? Sigue. Muy bien, entonces entiendo que sigo. ¿Hasta dónde sigo? El mundo entero sería. ¿Ya? Pues si el contexto va hasta mundo entero, aquí ya empieza a forjarse la polémica, ¿no? Es decir, creo que empieza a introducirse el desacuerdo, el conflicto, la controversia. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? Sí, Pero la controversia sigue, ¿no? ¿O acaba acá? O sea, ¿sigue desarrollándose la controversia? Sigue, sí, sigue. sigue. Bien.
¿Me indican hasta dónde sigue la controversia? ¿Ahí o sigue todavía desarrollándose? Hasta urbana sería. Dicen que la controversia está hasta aquí. ¿Y esto qué es? Si lo que está en amarillo es contexto, lo que está en verde es controversia o polémica, la oración que sigue, ¿qué es? ¿La tesis? Algo tiene que Sí, ser. ¿O sí, sigue siendo sí, la controversia? no, ahí está la pregunta que dice, partimos de esta polémica. O sea, sigue siendo la polémica, ¿no? Mm, No, la tesis está, ¿es realmente sexista el género musical del reggaetón? Ahí está la tesis. Introduce la tesis. En este partimos al siguiente polémica. Pero la tesis es lo que la persona, o sea, cuando uno elabora una tesis, la tesis es lo que se quiere defender. Es tu Es, postura en ese caso. claro, es la Claro, posición. Ujú. ¿cuál es la Entonces yo Es les voy, pregunta? donde dice Es particularmente realmente, es. esa, eso que está en rojo, ¿introduce una postura o introduce aún una polémica? Polémica. ¿No es cierto? Vamos a decir entonces que la polémica inicia aquí y acaba con la pregunta, ¿no? La polémica acaba con la pregunta. ¿Estamos todos de acuerdo, no? Tiene dos partes la polémica. Sí, Tiene una parte afirmativa, donde vamos como que introduciendo la polémica, y luego la acabamos con un con interrogante. una interrogación. Ya. Entonces, amarillo, contexto, verde, polémica. Polémica. ¿Y esto que está por aquí qué es? Particularmente pensamos, ¿qué es eso? Esa es la es la tesis, Ese es tu tesis, punto de es la vista, tu tesis. postura, el tu punto de tesis. vista, la postura, claro, que va Claro, eso sí es a la argumentar. postura. Muy bien. ¿Y lo que sigue? Es la Buenas noches. anticipación a lo que vas a argumentar. Claro. Buenas noches, colega. Adelante. Creo que un colega quiso. Quería hacer una consulta. Adelante. Ahí donde usted menciona la letra de color celeste, para mí es un argumento. Quería preguntarle, donde menciona, ¿no? En este texto partimos de la siguiente polémica. ¿Es realmente sexista el género musical del reggaetón? Pregunta ahí. Doctor, ¿esa es la tesis o no es? Bueno, la tesis, estimado maestro, gracias por intervenir. La tesis es la opinión, ¿no? Es una opinión, es un planteamiento, es la idea que uno quiere defender o argumentar, ¿no? En este caso, en- no puede ser, o sea, la pregunta, ¿es realmente sexista el género musical del reggaetón? No puede ser una tesis, porque ahí no estamos queriendo o no pretendemos defender una postura. Más bien, allí estamos formulando la polémica. La controversia está siendo explicitada a través de esa pregunta. Ahora, lo que no Doctor, entiendo, pero tengo entendido que la tesis siempre va a ser polémica, controversial. Por eso le preguntaba si puede hacer o no eso la tesis. ¿en qué sentido la polémica, perdón, en qué sentido la tesis es controversial? No, o sea, bueno, yo tenía entendido de que siempre la tesis va a ser polémico, va a ser controversial. ¿Por qué? Porque va a haber dos posturas, ¿no? Uno a favor y otro en contra. Y cuando hay dos posturas, de hecho que ya es polémico, ¿no? No, claro, o sea, por ejemplo, ¿no? Yo puedo estar a favor de la tauromaquia, de repente usted, maestro, está en contra. Claro, mi tesis es polémica como la de usted, ¿no? Pero eso no supone que o sea, eso no conlleva a decir que la tesis o sea, la tesis es polémica, polémica en el sentido adjetival, ¿no? O sea, que despierta encuentros
y desencuentros, o sea, las tesis, lo que uno quiere defender, ¿no? En ese sentido es polémica, ¿no? Pero la polémica como elemento de la introducción, o sea, la polémica como el desacuerdo, el desacuerdo está en verde. O sea, yo quisiera que quede claro que el desacuerdo, el, la interrogante, está en verde, ¿no? Y lo que está en color turquesa es la tesis, porque eso es lo que el autor quiere defender frente a la polémica. Entonces, hay una pregunta que ¿es realmente sexista el género musical del reggaetón? La tesis es, particularmente pensamos que no. O sea, eso es lo que se quiere defender. Por supuesto, en el marco de este ejemplo, ¿no? Ahora, claro, alguien puede pensar que sí, ¿no? Y no habría inconveniente. Igual sigue siendo un planteamiento, sigue siendo una tesis. Claro, y de ahí, profesor, sale lo que cada uno sostiene. Si yo digo que no, entonces yo tengo que argumentar por qué tú dices que no es sexista cuando escuchamos el reggaetón. Y otros dirán que sí, para mí es sexista. ¿Y por qué dices tú que sí? Dame tres razones. Mira, Entonces el ya va a ser estudiante las va 9, a por muy tarde a las argumentar. 9 son, ¿ya? Claro. 8:36 son. Sí, en este caso, los argumentos, el argumento no puede ser, profesor Ronald, no puede ser particularmente pensamos que no. Los argumentos están aquí, mire. Consideración de otros géneros musicales, ese es un primer argumento. El papel agentivo de la mujer, ese es un argumento número dos. Y el contenido del género musical en cuestión, ese es un argumento número tres. Es decir, en esta última oración, que es la que está en rojo, que es la anticipación, ahí se están anticipando los tres argumentos. Si vemos que hay tres argumentos, es porque consecuentemente vamos a tener tres párrafos. Cada uno de esos tres argumentos va a ser desarrollado en un párrafo. Por ejemplo, el primero se va a desarrollar aquí, ¿no? En primer lugar, el segundo en este otro párrafo y el tercero aquí. Entonces, estamos de acuerdo, ¿no? Amarillo, contexto; verde, polémica o controversia; turquesa, tesis; y rojo, anticipación. ¿Estamos todos de acuerdo en eso? ¿Sí? Sí, maestro, ya está un poquito más claro. Maestro, una preguntita. Adelante, maestra. ¿Hay alguna pista o algunos verbos que nos ayuden a identificar cuándo es una tesis, a dónde empieza o cómo podríamos empezar? ¿Hay verbos, hay palabras, hay conectores que nos puedan ayudar en eso? Bueno, claro, hay algunas palabras que dan pistas sobre si estamos frente a la polémica o a la, o a la tesis, ¿no? Por ejemplo, si hablamos de la polémica, están estos conectores, ¿no? Sin embargo, el sin embargo, ¿no? Por ejemplo, este género musical, sin embargo, no ha estado exento de crítica. Entonces ya como que te va indicando que, mira, el reggaetón es muy bien recibido, está todo bien. No obstante, ya empieza a abrirse en dos caminos, ¿no es cierto? Y acá dice, más exactamente se le ha acusado, o sea, ya viene la parte crítica. Y la parte crítica supone tomar una posición. Entonces, digamos que este tipo de palabras nos puede indicar que estamos frente a la polémica. ¿Para qué nos puede indicar que estamos frente a la tesis? De repente verbos como pensamos, sostenemos, argumentaremos, expresaremos, etcétera. Pero por lo general son algunas palabras bastante intuitivas, ¿no? Ya me entró la duda igual. Sí está claro, ¿no, maestros? Profesor Fran, disculpe. Sí, adelante. Mire, es que creo que cuando el profesor Ronald mencionó, lo que pasa es que yo recuerdo haber leído varios textos con respecto a los textos argumentativos. Bueno, ahora usted habla, no digamos texto, sino hablamos género, discursivo, de argumentativo. Hemos encontrado muchas veces que varios autores decían las tesis como signo de, como, o sea, algo así, ¿no?
como por ejemplo, empezaba la tesis así, porque si yo le pongo nada más, particularmente pensamos que no, simplemente esa palabra no tendría sentido si es que no le pongo primero la pregunta. ¿Es realmente Ah, claro. sexista el género musical del reggaetón? Y ahí, y sí, o sea, como si la tesis fuera desde la pregunta, ¿no? ¿Es realmente sexista el género musical del reggaetón? Particularmente pensamos que no. Y por esto, tal, 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 y que vienen los argumentos después, ¿verdad? Entonces, yo creo, no sé, porque yo he leído varios, por ejemplo, he leído textos donde decía la carne de cerdo, ¿es bueno o malo? Entonces ahí había autores que afirmaban que sí y todos los prodigios que tenía y también las cosas dañinas que causaba esa carne de cerdo. Pero empezaba con la pregunta. Entonces yo creo que de repente por eso el profesor también, o hay un, ¿no? Sino que empezaba desde la pregunta y luego ahí afirmábamos y daba nuestra posición sí o no, ¿no? Quizá por eso, profesor, pero de repente ahora me confundo, no, no sé realmente, pero usted nos está Claro. aclarando. Sí, muy bien, gracias por intervenir. Como dice Boris en el chat, la pregunta es lo polémico, ¿no? O sea, lo que está en verde, ¿no? Claro, aquí en la tesis se le pudo haber colocado de esta forma, ¿no? Particularmente pensamos que no es sexista, que no estaría mal, ¿no? Colocarlo así. Eh, bueno, claro, no estaría mal. Se le ha suprimido, bueno, lo hemos suprimido porque está ligado a la pregunta, ¿no? Como bien indica usted, si la pregunta no existiera, no tendría sentido la tesis. O sea, la tesis está amarrada a la pregunta. Para que se pueda entender o para que nuestro cerebro pueda reconstruir qué cosa quiere decir, particularmente pensamos que no, claro, me dice, pero que no qué. O sea, si lo vemos de forma aislada o si lo leemos aisladamente, uno dice, pero pensamos que no qué. Claro, entonces yo primero sugeriría que habría que hacer una lectura global, ¿no? Que vaya desde el género, desde lo que está en amarillo hacia lo que está en rojo, para poder entenderlo. Ahora, claro, por supuesto, si queremos ser de repente más explícitos, podríamos decir que no es sexista, ¿no? Totalmente, ¿no? También es posible. En realidad depende de los estilos de escritura también, ¿no? Aquí no hay una única forma de escribir, hay varias formas, ¿no? Ya depende Doctor, de los autores, ¿no? Y me dejo entender, ¿no? doctor, Sí, sí, profesor. Sí, maestro, adelante, por favor. eh, doctor, no sé si de repente nos puede explicar un poco, usted qué entiende por tesis, ¿no? Porque, bueno, yo tengo entendido que la tesis es la postura o la posición que uno tiene acerca de un tema. No sé si es correcto eso de ahí, doctor, o es que usted quizás tiene otra concepción acerca de la tesis. Gracias. Claro. Maestro Ronald, ¿y usted puede leer esta parte que está en turquesa? Ya me entró la duda. ¿Puede leer? Sí, profesor. Léalo, por favor. Particularmente, pensamos que no es sexista. Entonces, No. para mí Ajá. eso es una posición o es una postura. Por eso yo mencionaba que no, me parecía que eso de allí era la tesis. Ah, qué interesante. Bueno, y cuéntenos un poquito de repente, ¿cómo logra diferenciar, digamos, estos dos términos de posición y postura? Porque ya Es bueno, la idea. que, es que yo había leído por ahí, profesor, que la tesis es la postura o es la posición que tiene en este caso el autor acerca del tema que se está desarrollando. Como estamos hablando del sexista, asumo yo de que, pues cuando dicen "no, particularmente", pensamos, entonces está hablando, prácticamente está ahí mencionando que es una postura que él tiene, ¿no? O una posición acerca del tema o perdón, la tesis. Por eso decía yo que eso vendría a ser la tesis, pero bueno, estamos con usted y quisiera salir de duda, doctor. Gracias.
Claro, no, gracias a usted, maestro. Bueno, yo creo que usted se ha respondido ya, porque, eh, o sea, yo le había entendido, ¿no? Que creo que aquí le habíamos escuchado que posición no era lo mismo que postura, pero ya luego escuchándolo más atentamente, eh, sí, o sea, bueno, igual como esto está grabado, si usted revisa la grabación, va a poder percatarse que creo que inicialmente distinguía entre posición y postura, pero luego, si va a ver la grabación, va a ver que habla usted mismo de posición y postura en los mismos términos, porque es lo mismo, y luego usted acaba de indicar que lo que está en turquesa es la tesis. Entonces realmente no me ha quedado claro cuál es la consulta. Creo que todos estamos de acuerdo en que lo que está en turquesa es la tesis, ¿no, maestros? ¿Sí? ¿Estamos todos de acuerdo o no? Sí, profesor, ahora ha quedado claro porque ya usted agregó, ¿no? La última palabra es sexista. Ya, Así se entiende mejor, doctor. Gracias. perfecto. Gracias a usted, maestro. Bien, entonces, recalcar que ha sido productiva la conversación, siempre es importante participar. Creo que el maestro Ronald se va a hacer acreedor también. Hay un curso, ya hemos anotado aquí a la profesora Elena, ahora estamos anotando al profesor Ronald, ¿no? Ya saben que el doctor Giancarlo va a elaborar cursos muy bonitos en enero. Bueno, vamos a analizar este primer párrafo. A ver, vamos a tratar de... vamos a identificar primero la idea principal, ¿de acuerdo? Yo creo que es lo más importante. Recuerden ustedes que la idea principal tiene dos elementos, tesis y argumento, es decir, planteamiento, postura, posición, la idea que se quiere transmitir, defender, sustentar a lo largo del trabajo. Cada, cada párrafo tiene una idea principal. Por supuesto, la tesis es la misma, pero, o más o menos la misma, pero escrita de diferente forma. Entonces vamos a ver dónde está la tesis o cuál es la idea principal, en todo caso, en este primer párrafo. Pregunto, ¿cuál es? Sexismo no es exclusivo del género musical urbano. Vamos a poner aquí en amarillo. Ya está. En primer lugar, el sexismo no es exclusivo del género musical urbano. Claro, porque quienes cuestionan el reggaetón aludiendo que es un género sexista, machista, que ofrece representaciones sobre la mujer negativas, indican pues que el sexismo es privativo de ese género musical urbano, ¿no? Entonces lo que nosotros tenemos es que para poder cuestionar, digamos, ello, hay una idea principal que se va a desarrollar durante todo este primer párrafo de desarrollo, que es que el sexismo no es exclusivo del género musical urbano. Esa es la idea principal, lo que está en amarillo. La oración que sigue, ayúdenme, ya no puede ser idea principal, porque todo párrafo tiene solamente una idea principal, salvo que cometamos errores al construir un párrafo y no, digamos, juntemos dos ideas principales en un solo párrafo, ¿no? Pero bueno, este no es el caso. Pregunto, en todo caso, esta oración número 2 que yo estoy tratando de resaltar, ¿qué tipo de idea es? Secundaria. Idea Es una idea secundaria. secundaria. Y si el estudiante pregunta por qué, ¿y por qué es secundaria, profesor o profesores? ¿Viste? Porque desarrolla o se desprende de la principal. Claro. Ahora, yo no podría decirle, digamos que un estudiante me pregunta a mí, digamos que yo soy el profesor, y yo le digo al estudiante, mira, lo que está en amarillo es la idea principal, y lo que está en verde es la idea secundaria. Claro, intuitivamente puedo saberlo, ¿no? Porque dice, es decir, está presente en él, pero también en otros géneros musicales. Aporta más ideas también. Y si el estudiante claro, y si el estudiante me pregunta, ¿y por qué? Y yo le digo, porque lo he leído por ahí. No, ¿verdad? No va por ahí, ¿no? En la respuesta. En este caso, como bien dicen ustedes,
eso que está en verde es una idea secundaria porque está desarrollando un poquito más lo que está en amarillo, ¿cierto? Es una extensión más, se da información o se agrega información, como bien dicen ustedes, sobre lo que está en amarillo. Creo que todos estamos de acuerdo en ello. Dicho esto, colegas, la oración que sigue, ¿qué es? En el género musical del pop, por ejemplo, basta con escuchar una de las composiciones del dúo musical argentino Pimpinela. ¿Eso qué es? Terciario. Es terciaria. Ahora, claro, la pregunta es, ¿y por qué es terciaria? Porque está desarrollando la secundaria que habla del pop. Claro, ¿no es cierto? Hay una jerarquía textual en este caso, o sea, está amarillo se apoya en verde y verde se desarrolla en turquesa. Bueno, y en general, lo que sigue es también turquesa, ¿no? O sea, es otra idea terciaria, ¿no? Porque estas dos oraciones están desarrollando lo que está en verde. ¿Estamos de acuerdo, no? Sí, Ya. Ahora, la oración que sigue. Aquí viene el reto. ¿Qué es? Idea terciaria, idea secundaria. Si yo lo pongo en turquesa, quiere decir que gira, o sea, que va a desarrollar las ideas de las oraciones que le preceden. Es otra secundaria. Una secundaria que apoya a la amarillita. Claro, porque la idea principal es, y en primer lugar, el sexismo no es exclusivo del género musical urbano, ¿no? En esta misma línea y a partir de un análisis lingüístico discursivo sobre el papel de la mujer en el reggaetón, claro, este autor, ¿no? Ha destacado que otros géneros musicales evocan también discursos sexistas en el elemento de la mujer. Es una idea secundaria. ¿Estamos de acuerdo, no, colegas? Idea secundaria. Sí, Aunado a ello, dice, estos otros autores encuentran evidencia de diversos estereotipos de la mujer, tales como objeto, ama de casa, etcétera, en género musical de la salsa. ¿Eso está apoyando también a lo que está en amarillo o no? sí, también. A la Claro, terciaria, También está ¿no? completa, está Porque completando. dice, habla de estereotipo de la mujer y en el verde no habla de la mujer. claro, pero fíjense que lo que está en amarillo dice, el sexismo no es exclusivo del género musical urbano, ¿no es cierto? O sea, no es exclusivo del género musical Vale. urbano. Realmente nos van a querer decir que no solamente está en el reggaetón, el sexismo. Entonces, lo que está, dice, en esta misma línea, y a partir de un análisis muy discursivo sobre el papel de la mujer en el reggaetón, Domínguez Chenguayen ha destacado que otros géneros musicales, eso va en apoyo de lo que está en amarillo o no. Sí, es una idea secundaria, profesor. Y lo que Sí, sigue la verde dice, está bien. claro, y lo que sigue dice, aunado a ello, Pérez y May encuentran evidencia de diversos estereotipos de la mujer tales como objeto, pero ¿en dónde? En el género musical de la salsa. También O sea, sigue aumentando. también es secundaria, porque es dice secu- aunado, o sea, en su... claro. Luego dice, asimismo están las investigaciones de Reyes, bueno, es un texto, y Araisi González, que es otro texto, sobre el rol desmerecido de la mujer en el discurso musical del rap. Igual, ¿no? Y en las canciones de banda respectivas. Cierto. Sí, sí, igual de verde. Sí, igual. Y ahora sí, colegas, todo ello nos lleva a señalar que el sexismo no es exclusivo privativo del reggaetón, coma, ¿no? Y existe también en otros contextos musicales o géneros. ¿Qué es eso? Su argumento. Conclusión. Claro, es la conclusión o la idea de cierre. La idea de cierre del primer párrafo. Claro, podemos decir que es la conclusión o es la idea de cierre del primer párrafo. Ujú. Entonces, si ustedes se dan cuenta, este primer párrafo tiene una idea principal, que es lo obvio, pero tiene, si no me equivoco, a ver, tiene una, dos, tres, en todo caso les pregunto a ustedes, ¿cuántas ideas secundarias tiene? Cuatro, Cuatro. ¿no? Una, Cuatro. dos,
3 y 4. Cuatro, cuatro. Cuatro Sí, ideas cuatro. secundarias. De Porque esas ideas, cuatro oraciones. ideas, claro, de esas 4 ideas secundarias, ¿qué idea se desarrolla en ideas terciarias? Solo la primera. Cuando Solo la habla del primera, pop, cuando da un ejemplo del pop. claro. Ahora, y si ustedes me dijeran, y digamos que un alumno nos dice a nosotros, profesor, y yo le puedo, o profesores, yo le puedo colocar, puedo desarrollar mis ideas secundarias en ideas terciarias, claro. A ver, profesor, hágalo. Pues podemos hacer esto, ¿no? Podríamos decir, para eso tenemos que leer y decir, en esta misma línea y a partir de un análisis lingüístico cognitivo, de un análisis lingüístico discursivo sobre el papel de la mujer en el reggaetón, Domínguez Chenguayen ha destacado que otros géneros musicales evocan también discursos sexistas en detrimento de la mujer. Podríamos decir, ¿no? Este autor, por ejemplo, ha colocado evidencia de los textos musicales presentes en el rock peruano. Es un decir, ¿ah? Esta idea, ¿qué sería? Terciaria de la Terciaria, segunda, porque es un de la ejemplo. idea. Claro, está clarísimo, ¿no? La jerarquía que existe, ¿no? Sí, maestro. Sí, Y de la misma forma yo podría ir con la siguiente, ¿no? Aunado a ello, Pérez y May encuentran evidencia de diversos estereotipos de la mujer tales como objeto, ¿no? El género musical de la salsa, ¿no? Podría decir, incluso se hacen comparaciones, etcétera. Pero igual sería terciaria, ¿no? ¿Estamos de acuerdo, Sí, no, y colegas? podrías, sí, maestro, podrías sombrearlo más bien de turquesita. Claro, lo estaba haciendo en rojo para... Ya, pero ahora sí lo ponemos en turquesa. Uy, ¿qué pasó? Ujú. Espérense, vamos a hacer la corrección. Porque no es verde, ¿no? Es turquesa, ¿no? Sí, es turquesa porque es terciaria de la Ya está. segunda idea secundaria. Lo que quiero mostrarles con esto es que la persona que escribe el texto es una persona que piensa cómo escribirlo. No, no hay reglas aquí. O sea, bueno, no hay reglas en el sentido de necesariamente el texto tiene que tener ideas secundarias y terciarias. No necesariamente. El texto podría tener, siempre tiene que tener su idea principal, bueno, el párrafo, y sus ideas secundarias. Eventualmente estas ideas secundarias podrían estar desarrolladas, eventualmente. O sea, ya depende de cómo nosotros llevemos a cabo la escritura. ¿Estamos de acuerdo, no, colegas? Profesor Fran, una pregunta. Sí, Disculpe, ¿podría pasar el caso de que podríamos colocar otra terciaria en la misma terciaria? claro. Ah, ya. Miren, por ejemplo, este autor, por ejemplo, ha colocado evidencia de textos musicales presentes en el rock. Podríamos decir, ¿no? Este es el caso, ¿no? De la canción, y aquí hago la descripción, ¿no? Donde la mujer, ¿no? Es representada, ¿no? Sigue siendo terciaria, ¿no? Porque las terciarias desarrollan la idea secundaria. Entonces yo, si así lo creo conveniente, o nosotros, ¿no? Podemos desarrollar las ideas secundarias en una oración, en dos oraciones, podemos colocar más oraciones, dependiendo, ¿no? Si consideramos que de repente la idea está incompleta, de repente alguien dice, no, creo que aquí está incompleta, voy a agregar una oración más. Creo que quedaría mejor con otra oración más. Ya depende también de lo que yo siempre suelo hacer es, que creo que se han dado cuenta, antes de introducir una oración
o antes de introducir esta oración, yo he leído la oración anterior, ¿no? O sea, la idea secundaria, ¿no? Para ver cómo, qué oración le puedo agregar. Y lo mismo aquí, ¿no? Me dejo entender, ¿no, colegas? ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? Sí, Totalmente, maestro, profesor. está Está claro. claro, correcto, muy Sí. didáctico. Sí. Bien. em, bueno, hacer un ensayo quizás es un poquito más sencillo que hacer un artículo también, ¿no? Ahora, mm, también Tanto, aquí, maestro. claro, quizás ustedes ven que yo lo hago un poquito rápido, pero consideren que tengo una publicación sobre este tema, entonces digamos que es una ventaja, ¿no? Mía, porque conozco Ya el tema, ¿no? conoce el Claro. tema, claro. Entonces, aquí estoy siendo un poco tramposo, en realidad, ¿no? Estoy haciendo un poco de trampa, porque conozco el tema, ¿no? Pero si me ponen de repente, ahora, esto va a depender también, ¿no? Pues si ustedes me ponen un tema de medicina, yo no soy médico, ¿no es cierto? Tendría ¿Qué que en tanto principio, uno domina el tema, verdad? claro, o sea, eh, eso, Sí, pero estamos viendo la estructura del texto, ¿no? Entonces, eh, claro. sí, gracias, profesor. Está muy entendible. Aquí tenemos otro párrafo. Un voluntario que pueda leerlo de repente para enterarnos de qué va y luego lo analizamos. Adelante, adelante, colegas, que ya saben que el doctor Giancarlo me dice, mientras más participe, lo ¿Puedo primero que leer, profesor? Mm, participan, ¿ah? Adelante. ¿Se me escucha? Sí, sí. sí, adelante, maestra. En segundo lugar, esta idea del sexismo como rasgo característico se debilita cuando la mujer pone al descubierto también agencia o presenta un papel agentivo en el género musical del reggaetón. De hecho, existen canciones en las que la mujer tiene un rol activo frente al hombre, que es representado como cosa u objeto. Así, por ejemplo, está la canción Criminal, que interpreta Natalia Alexandra Gutiérrez Batista, Nati Natasha, y que en el discurso de la canción el hombre es un delito que la mujer quiere cometer. O sea, el hombre se proyecta como objeto, mientras que la mujer como sujeto. Esta observación es consecuente con el análisis que lleva a cabo Domínguez Chenguayen, que la mujer no siempre está subordinada al hombre. Y cita, por ejemplo, las canciones Ahora me llama y Mayores, cuyas interpretaciones musicales femeninas son de Carol G. y Becky G., respectivamente. Todo lo anterior apunta a que el sexismo no es tan característico del género urbano, puesto que la mujer tiene una diversidad de roles. Bien, muchas gracias, maestra, por leer. Entonces vamos a identificar la idea principal, que en el marco de estos ejemplos siempre es la primera oración. ¿Estamos de acuerdo en eso, no? ¿Sí? Sí, maestro. Y Está recordar también claro. que la idea principal introduce tesis y argumento, ¿no? En este caso, el argumento es un concepto sociológico que tiene que ver con agencia o papel agentivo. Solamente para que se pueda entender un poco mejor, cuando hablamos de agencia desde el punto de vista sociológico, nos referimos a la capacidad de acción o al margen de acción que tienen cierto tipo de entidades, particularmente las entidades biológicas, las personas, por ejemplo, ¿no? Principalmente, ¿no? Entonces, bueno, ahí tenemos la idea principal. Esta idea del sexismo como rasgo característico se debilita cuando la mujer pone al descubierto también agencia o presenta un papel agentivo en el género musical de reggaetón. La oración que sigue, de hecho existen canciones en las que la mujer tiene un rol activo frente al hombre que es representado como cosa u objeto. Esa es una idea secundaria, terciaria, de cierre.
¿Qué dicen? Que sí, Secundaria, ¿no? secundaria. Mm. Idea Verde, secundaria. muy bien. Y la que sigue, así por ejemplo está la canción Terciaria. Terciaria de terciaria. la Terciaria. secundaria. Ejemplifica la idea secundaria. Y la que sigue, igual, ¿no? Terciaria, ¿no? Sí, por el conector, o sea. Claro. Y luego dice, esta observación es consecuente con el análisis que lleva a cabo Domínguez Chunguaya. ¿Qué dicen ahí? Idea Continúa, ¿no? secundaria. Observa. A ver, vamos a leer. En primer lugar está la idea del sexismo como rasgo característico. Esta idea del sexismo como rasgo característico se debilita cuando la mujer pone al descubierto también agencia o presenta un papel agentivo en el género musical del reggaetón, amarillo. De hecho, existen canciones en las que la mujer tiene un rol activo frente al hombre que es representado como cosa u objeto, verde, ¿no? Así, por ejemplo, está la canción Criminal que interpreta Natalia Alexandra Gutiérrez Batista, Nati Natasha, y que en el discurso de la canción el hombre es un delito que la mujer quiere cometer. O sea, el hombre se proyecta como objeto mientras la mujer como sujeto. Esta observación es consecuente con el análisis que lleva a cabo Domínguez Chenguayen, ya, Terciaria. terciaria, ¿no? Sí. Sí, por lo que dice que continúa esta Terciaria. observación. Está Eso es complementando ahí. claro, ¿no? O sea, es como si agarráramos un ovillo de lana, ¿no? Alguna vez no sé si ustedes o pueden imaginarse un ovillo de lana y digamos que la mecha, ¿no? Está suelta y lo tiran, se desprende todo. Igual, ¿no? Es como lo que está en verde se está desprendiendo, ¿no? Ah, ¿estamos de acuerdo, no, colegas? Sí, ¿Sí? profesor. Sí. Sí. Y lo último es la idea de cierre. Ujú. ¿Está clarísimo o no? Sí. Entonces, si ustedes se Profesor percatan, Frank, profesor Frank, le puedo decir que según lo que estamos leyendo, estoy viendo ahorita el argumento en la cual usted está mostrando músicas, lo contrario a lo que si el reggaetón hace un objeto a la mujer, usted está mostrando música como Pimpinela y otros que también hacen al varón como un objeto, ¿verdad? Y a la mujer sujeto. Pero yo le diría que la falta de otros no te excusa o no te hace santo, ¿no? Le digo más o menos porque siempre hay que contraargumentar, ¿verdad? ah, no, claro, claro, de hecho, este ensayo va en contra, por así decirlo, de lo que usualmente se dice sobre el reggaetón. Más bien este ensayo rebate o cuestiona el sexismo como un rasgo inherente del género musical urbano. Y lo que estamos viendo es que, bueno, en realidad el sexismo no es propio del reggaetón, en realidad el sexismo está en las canciones de Pimpinela o incluso en el merengue. No sé si ustedes deben haber escuchado, este, no sé si ustedes deben haber escuchado esta canción de Te compro a tu novia. ¿Quién la canta? No sé si Eh, recuerdan. Olga Taño. No creo, es un hombre que creo que con el grupo 5 tuvo un dueto, tuvieron un dueto, ¿no? Aparecieron juntos. La voy a escribir en el chat. Maestro también en los guainos. También. Entonces, Los guainos, las cumbias de este cantante de Tony Rosado, por ejemplo. claro, yo no sé por qué han estigmatizado tanto a este género musical tan bonito. Bueno, vean entonces que la estructura es distinta, ¿no? Cambia. Mientras en un párrafo tienen tres o tienen ideas secundarias que se pueden desarrollar en ideas terciarias, en otro solamente tienen una que se desarrolla en ideas terciarias únicamente, ¿no? Y así va a depender. Vamos a terminar
de analizar este último párrafo, ¿ya? En este caso, en tercer lugar, el contenido, no, bueno, no sé si alguien puede leerlo. Yo, maestro, Adelante. en el tercer lugar, oh, perdón, voy a ubicarme mejor a la luz. En tercer lugar, el contenido del género musical no siempre es el mismo ni sigue un mismo patrón, como suele señalarse. Existen, sí, canciones con una connotación sexual y donde la mujer está subordinada al varón y tiene un papel pasivo, pero existen también composiciones con un trasfondo totalmente diferente en el que la mujer no padece ningún proceso de cosificación ni animalización por efecto del hombre. Por citar un ejemplo, está la canción En este mundo no sería feliz sin ti de Niga, la cual relata el amor y la abnegación que le prodiga el hombre a una mujer sin un trasfondo sexual. Esta perspectiva es compartida por Garcés, quien analiza las canciones de Tony Dice y concluye que efectivamente el contenido es variable en este género. Por otro lado, existen canciones actuales en las que la mujer ni el hombre tienen siquiera presencia en el discurso musical ni en la temática. Y no es posible apreciar diferencias de género. Por ejemplo, la canción reggaetón. De este modo, no existen patrones musicales en este tercer sentido. Bien, gracias, colega. Entonces, la idea principal está aquí. Vamos a colocarla de amarillo. Existen sí canciones con una connotación sexual y donde las mujeres son personajes de un colectivo, pero también existen. Esa es la idea secundaria, ¿no? La segunda oración. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? Si me equivoco, me dicen. ¿Sí, colegas? Sí, Verde, está bien. eso de Muy ahí, bien. terciario, La que sigue, ¿no? terciario. Claro. Y esta oración, esa perspectiva por Diego Garcés, quien analiza las canciones. A ver, dice, existen sí canciones con una connotación sexual y donde la mujer está subordinada al varón y tiene un papel pasivo, pero existen también composiciones con un trasfondo totalmente diferentes en el que la mujer no padece ningún proceso de cosificación ni humanización, no, por efecto del hombre. Por citar un ejemplo, está la canción Este mundo no sería feliz sin ti de Niga, la cual relata el amor y la abnegación que le prodiga un hombre a una mujer sin trasfondo sexual. Em, Cuando dice esta perspectiva es compartida con Garcés, ¿cuál perspectiva? ¿La que está en verde o la que está en amarillo? ¿De qué perspectiva estamos hablando? Mm, Es, en otras De palabras, la celeste, es el este, ¿no? sí. Esa perspectiva es compartida con Garcés, quien analiza las canciones de Tony Dice, ¿no? Por ejemplo, el doctorado concluye que efectivamente, ya, celeste. Por otro lado, existen canciones actuales en las que la mujer, creo que esa sí es secundaria, ¿no? sí, secundaria. Y luego viene la de cierre. Bien, nos dice la maestra, el reggaetón es muy explícito y grotesco, por eso es duramente criticado. Sí, estoy de acuerdo, pero habría que añadir únicamente que no es el reggaetón en general, probablemente porque diversos, hay diversos textos musicales, hay algunos que son más famosos,
que son más mediáticos y que han calado más, digamos, en la radio, ¿no? Con las plataformas digitales que otros. Pero yo no generalizaría, ¿no? Yo, en mi caso particular, que, bueno, he analizado diferentes canciones, ¿no? Bueno, colegas, en conclusión, no es posible señalar tan alegremente que el género musical urbano es realmente sexista. Aquí está la idea principal. Como hemos visto, este rasgo existe también en otros géneros musicales. La mujer no ocupa. Yo esto lo colocaría en verde. Y por aquí viene el comentario reflexivo. Es decir, el sexismo no es un rasgo musical, sino es un rasgo social. No, no es que devenga de la música, sino deviene de la sociedad, ¿no? Que, claro, este es un ensayo corto, pero que deviene de un artículo científico que es mucho más extenso, por si tienen interés en poder leer un poco, ¿no? El trabajo. Y aquí están todas las referencias. Solamente para terminar, las estrategias de autoridad están en las citas. Cuando uno dice en esta misma línea, Domínguez Chenguayen, esa es una estrategia de autoridad. Recurrir a una cita, o sea, a un autor que ha investigado sobre el tema, que en este caso es un estudio, ¿no? Que está publicado en el 2020. Domínguez Chenguayen ha destacado que uno quiere saber, ¿y quién es Domínguez Chenguayen? Bueno, él es el autor de este trabajo que está publicado en esta revista, en este volumen, número, ese es el rango de las páginas y aquí es el DOI donde se puede recuperar el trabajo. Entonces, el criterio de autoridad está en todas las citas. Aunado a ellos, encuentran, o sea, ahí está el criterio de autoridad. Perdón, la estrategia de autoridad. La estrategia de ejemplificación está en los ejemplos. Cuando citamos ejemplos de músicas, por ejemplo, este dúo musical argentino, Pimpinela, ahí está la estrategia de ejemplificación. Lo de contraargumentación puede estar aquí. El sexismo no es exclusivo del género musical urbano. Ahí vamos a contraargumentar por qué, ¿no? Vamos a ofrecer un contraargumento. Y en general, la analogía también está en las comparaciones. Bueno, estimados colegas, espero haya sido productivo, así que permítanme terminar con la PPT, la comparto y finalizo. Eh, Creo que no está en la PPT, a ver, a ver. Ah, sí, sí está. Bien, colegas, entonces espero haya sido bastante productivo esta charla gratuita sobre análisis textual y sobre el ejemplo que hemos analizado. Creo que ha quedado un poquito más claro. De repente, si tienen, yo les sugiero que si tienen algún proyecto, desarróllenlo para que los estudiantes puedan también escribir o en todo caso analizar, ¿no? Es importante también que ellos analicen, ¿no? Para que puedan tener una conciencia metalingüística sobre su lengua, sobre su idioma y sobre el ensayo argumentativo, ¿no? Bueno, yo me despido, ha sido un gusto porque esta es la última charla gratuita, coordinada y pensada con el doctor Giancarlo. Aquellos que se han inscrito, aquellos que se han inscrito en esta otra charla, que es la del el sábado 7, que tiene dos sesiones, sábado 7 y sábado 14, nos vemos esos 2 días. Les garantizo que va a ser una charla muy entretenida, van a aprender bastante, vamos a poder absorber las consultas que ustedes tengan en general. Con aquellos que no están inscritos, no se preocupen, igual pueden hacerme consultas, pero las normas APA en español las vamos a ver este sábado 7 y este sábado 14. Bueno, en general me despido con todos ustedes y espero haya sido de utilidad esta charla. Muchas gracias, nos vemos.
Cuídense mucho, saludos. Muchísimas gracias a usted, maestro. Hemos aprendido muchísimo. Gracias por ese desprendimiento de sus conocimientos. Porque créame que este tipo de clases son carísimas. Gracias. Agradecemos infinitamente, profesor Franco. Gracias. Muy didáctico, muy claro. Muchas gracias. Maestro, muchas gracias, Bendiciones. muy claro. Sin Muchas embargo, gracias. si podríamos tener el material, nos serviría para poder repasar y bueno, que ese aprendizaje sea un poco más, mm, no sé, más constructivo. Tal vez si lo repasamos nos va a quedar mejor, pero bueno, ojalá que podamos tener el material. Sí, por supuesto que sí. Me escriben para coordinarlo con el doctor Giancarlo y las charlas van a estar grabadas. No se preocupen. Gracias a ustedes y nos vemos. Cuídense mucho. Muchas Buenas noches. gracias. Muchas gracias, doctor. Buenas noches a todos.